La historia nos es compartida por el joven Marcos Ortega, originario del estado de Hidalgo, escrita y adaptada por Guerrero de Luz. El trato de la Catrina. La Huasteca hidalguense es cuna de famosas historias y leyendas tradicionales, tales como la Llorona de Chimalpa, el vampiro del Real del Monte, la bruja del Minero, entre muchas más. Además, las huastecas se distinguen por su gran celebración en las fiestas de Día de Muertos, donde los vivos celebran el recuerdo de los que ya se nos adelantaron en el camino, teniendo la fe que ellos regresan desde el más allá, los días 1 y 2 de noviembre. Esta tradición, como muchos ya sabrán, es muy mexicana y de origen indígena. Ellos los veneran y honran desde el periodo prehispánico. En muchos de los municipios y comunidades de este bello estado, y al igual que en otros puntos de las Huastecas como Veracruz y San Luis Potosí, esta fiesta de Día de Muertos lleva por nombre Xantolo, que quiere decir fiesta de todos los santos, donde se acostumbra que desde el día 29 o 30 de octubre se elabora un altar en forma de arco, con flores de cempasúchil y diente de león. El día 31 se festeja a los angelitos, que son los niños. Se ponen ofrendas como juguetes, dulces o alguna comida en especial. El día 1 se celebra a los adultos. Igualmente se les ofrendan las que fueron sus comidas preferidas o pan de muerto, frutas, entre otros. El día 2 se celebran a todos en general. Y el día 3 es el día de la despedida. Esto que les comparto solo es un poco de la bella tradición de mi estado. El comienzo de esta historia se remonta al año 1975, cuando mi papá era un niño de 9 años. Mi abuelo heredó de su papá varias hectáreas de tierra, aproximadamente unas 50. Esta era muy fértil. Ahí mi bisabuelo sembraba desde caña de azúcar hasta alfalfa y cebada. Pero con el tiempo mi abuelo solo sembraba maíz, frijol, calabaza y una que otra hortaliza. Mi padre cuenta que él acostumbraba acompañar a su papá a trabajar los sembradíos. En un principio trabajaba el arado con yunta de mulas o vacas, pero al paso del tiempo, con el ahorro de las cosechas, logró hacerse de un tractor. Salían rumbo al campo a trabajar antes del amanecer, a eso de las 5 de la mañana, para regresar al mediodía. Mientras mi abuelo trabajaba entre los surcos, mi padre cortaba el pasto, la maleza, y por rato se subía al tractor también. Había veces que el trabajo era tanto que el abuelo no terminaba a tiempo el preparar el terreno, así que se iba por las noches a seguir la labor, regresando a eso de las 2 o 3 de la madrugada. Por esos días se aproximaba el día 1 de noviembre. Mi abuela acostumbraba a preparar pan, tamales y mole rojo. Ese año no fue distinto. Preparó los alimentos para ofrendar a sus fieles. El día 1 por la noche mi abuelo le dijo a su mujer que tenía que ir a terminar un barbecho de una parte de las tierras, pues se acercaba la fecha de sembrar y había que tenerlas listas. Mi abuela trató de convencerlo para que esa noche no fuera, pues era la celebración de los difuntos, y es cuando se dice, las ánimas andan rondando el mundo de los vivos. Después de varias súplicas, el abuelo decidió ir aún así a trabajar. Echó a andar el tractor y partió, pero no sin antes que la abuela le preparara un lonche que llevaría como cena. Eran tamales, mole, cervezas y un poco de aguardiente. Llegó después de algunos 20 minutos a sus terrenos y comenzó a trabajar mientras tomaba su tarro de café. Por las orillas estaba lleno de árboles y maleza, además de un canal que por ahí pasaba, lo cual lo hacía un lugar muy frondoso y oscuro, dándole un toque tétrico. Al ser un lugar poco iluminado, el cielo se mira muy bonito y lleno de estrellas. Esas noches ya comienzan a ser más frías. Mi abuelo escuchaba música en una vieja radio que cuidaba mucho, mientras cantaba también. De momento, algunos 100 metros aproximadamente, puede ver con la luz proyectada por los faros del tractor que un bulto se mueve y se aproxima hacia él. Rápidamente él para el tractor donde va montado. Se queda muy quieto mirando aquello que viene hacia él. Le vienen muchas cosas a la mente.
Podría ser un simple coyote o lobo, pero no, es muy grande para hacerlo. O tal vez sea una vaca que escapó de algún corral cercano, que por cierto había muchos. Aquello poco a poco se acercaba más y más, hasta que llegó al punto que descartó totalmente que fuera un simple animal. No, era una persona, un humano. Los nervios de mi abuelo lo dominaron y se puso en alerta. Tomó su machete, pues lo primero que pudo pensar es que le querían robar el tractor y hacerle daño a él para conseguirlo. Pensó en salir rápidamente junto al vehículo, pero como ya sabrán, los tractores no son vehículos rápidos. Quiso también correr, pero al final se mantuvo sentado solo observando. En realidad aquel bulto sí era una persona. Estando a casi 10 metros ya de él, divisó a una mujer con un atuendo completamente negro. Su cara no se veía, pues lo ocultaba con un sombrero igual de un color negro. Detuvo el paso por algunos segundos y prosiguió su camino hacia él, quedando frente al tractor a tan solo 2 metros de distancia de mi abuelo. Mi abuelo contaba que respiraba agitado y un aire hélido comenzó a invadirlo. La mujer levantó la cara y se quitó el sombrero, dejando ver un rostro hermoso, pero muy delgado, casi cadavérico. Su piel era muy blanca y sus ojos muy negros y brillantes, el pelo negro y agarrado. Traía puesto unos grandes aretes en forma de círculos, además llena de anillos en sus 2 manos. De pronto habló y dijo con una voz normal pero hueca y cavernosa: «Te he visto trabajar en estas tierras por mucho tiempo, y sé que eres un hombre generoso. Hoy te vi llegar y sé que tienes una cena muy rica, y deseo que me compartas de ella. Quiero que me des 3 de tus tamales. Si lo haces te daré 3 monedas. Hace mucho tiempo que no como y tengo hambre». «¿Quién eres, mujer? ¿Por qué estás aquí y a estas horas?» «Acepto las monedas». Sin antes contestar a aquella extraña mujer, mi abuelo, con el temor a flor de piel, al no saber quién era ella, sacó la bolsa de tamales, bajó del tractor y le dio en la mano los 3 tamales que ella pedía. Sin ni siquiera tocarla, y solo al poner los tamales en sus manos, sintió un escalofrío indescriptible, y prefirió subir rápidamente al tractor, aunque le temblaban hasta las piernas ya. Ella, viéndolo con aquella mirada profunda, volvió a hablar y dijo: «Gracias. No tengas temor de mí. Mañana te veré. No vayas a faltar». Acabando de decir esto, se dio la vuelta y caminó por el mismo surco de tierra por donde llegó, y se perdió en la maleza. Era muy extraño que caminara tan bien en aquel terreno y portando zapatillas. Mi papá cuenta que decía el abuelo que inmediatamente se fue aquella mujer, el ambiente cambió. La temperatura subió drásticamente, y otra situación de la que también se dio cuenta fue que cuando la mujer de negro apareció, todos los sonidos del ambiente callaron. Los grillos, el viento, las ranas, y una vez que se fue volvieron a escucharse. Él se mantuvo sentado pensando qué debía hacer, y lo único que se le ocurrió en ese instante fue irse para su casa, dándole de tragos a la botella de aguardiente para tratar de alejar el miedo y los nervios que lo aquejaban. Durante el trayecto a su casa dice que los coyotes y perros aullaban sin parar, sin saber el motivo. Llegando, bajó del tractor y entró a su casa. Una vez que se acabó la botella, se acostó a un lado de su mujer que ya lo esperaba, pero no le contó nada de lo acontecido. Por la mañana mi abuela trató de despertarlo junto a mi papá, pero este no despertó. Mi abuela supuso que era porque había bebido, pues vio la botella vacía y su olor lo delataba. Fue hasta eso de las 11 de la mañana que por fin se levantó. La abuela lo notó muy raro, aunado a que él, aunque bebiera, nunca se despertaba tan tarde. Pidió de comer y una cerveza. Se miraba ido de la mente.
¿Qué te pasa?, preguntó la abuela. No sé, tuve un sueño muy vivo. Primeramente le contó todo lo que aconteció durante la madrugada en los sembradíos. Habiendo acabado con esto, comenzó a platicarles el sueño a mi abuela, a mi papá y a sus otros 2 hijos. Ellos estaban boquiabiertos ante tal vivencia. No daban crédito a sus palabras. El abuelo prosiguió. Yo dormía en el sueño, cuando entre sueños escuchaba cómo tocaban la puerta fuertemente. Fueron 3 golpes fuertes en 3 ocasiones. Al no poder levantarme, de momento la puerta se abrió completamente, dejando entrar un ventarrón muy frío. Y alguien entró. Era la misma mujer de negro, la misma vestimenta y sombrero. Caminó muy despacio hasta mis pies. Se podía escuchar el taconeo de sus zapatillas y veía el vaivén de su cuerpo. Levantó su cabeza y gran sorpresa y sobresalto se llevó al ver aquella cara. No era la misma que vio horas antes, solo eran 2 cuencas obscuras por ojos. Lo demás era como un tipo de piel amoratada pero pegado al hueso. Habló y sus palabras fueron las siguientes. Tu pago está debajo de aquel gran árbol en tus terrenos, donde la raíz forma una cruz. Remueve la tierra. Te veo donde mismo mañana. No faltes y no olvides llevar 3 tamales más. Esta vez no la vio salir de la casa, sino que se desvaneció en el aire. La puerta sola se cerró de golpe. El abuelo pronto dijo algo que los dejó más que anonadados. Dijo que él sabía que aquello no había sido un simple sueño. Se dio cuenta que todo fue muy real. Le dijo a mi papá y a sus otros 2 hijos que lo acompañaran al terreno. Tenía en mente ir a buscar aquel pago que le dio la mujer de negro. Al llegar buscaron bajo aquel árbol como ella lo dijo. Un par de minutos después de remover la tierra, algo brilló sobre el suelo, y para sorpresa de los ahí presentes, eran 3 monedas de plata las que dejaron ver aquel brillo. El abuelo las tomó en sus manos para observarlas detenidamente y las echó a su morral. Contentos pero a la vez muy confundidos, caminaron de vuelta a casa. Esa tarde el abuelo bebió hasta emborracharse. Pasadas las 12 de la madrugada, por fin se fue a dormir. Cayó rendido en la cama. Solo se escuchaban los ronquidos, cuenta mi abuela. De ahí ya no supo más de él, pues ella también se quedó profundamente dormida. Al amanecer del día 13 de noviembre, mi abuela se levanta para hacer sus quehaceres en la casa, dejando al abuelo dormir otro rato, pues sabía que éste se había desvelado. Cuando él decide levantarse ya pasaban de las 9 de la mañana. La abuela le pide que la lleve al pueblo a comprar unas velas para el altar y algunas otras cosas para despedir a sus fieles difuntos. Muy a su pesar él acepta y le dice que tiene que ser muy rápido porque tiene que ir al terreno a trabajar. Llegando al pueblo, mi abuela le dice que la deje en la tienda principal del lugar y él decide ir a la plaza del pueblo, donde ella lo iría a ver acabando las compras. El abuelo permanece sentado un buen rato platicando con conocidos y amigos. De pronto se escucha que se aproxima una de las comparsas. Estas son un grupo de personas que bailan por las calles del pueblo disfrazadas, ya sean desde animales, de la famosa Catrina, hombres vestidos de mujer y hasta del mismo innombrable entre otros. Zapatean al son del violín y la jarana. La gente se acerca hasta donde está la comparsa a ver el espectáculo, todos muy alegres, entre ellos el abuelo. Comienza entonces un nuevo son. El abuelo no puede quitar la mirada de encima a un disfraz que se le hace muy conocido. Pasan un par de minutos. La canción termina. En ese preciso momento la persona de aquel disfraz lo voltea a ver y con su mano huesuda hace un tipo de saludo, riéndose de una manera burlona. El abuelo queda helado al verla, pues sabe de quién se trata. Recuerda en ese momento entonces que no cumplió con el trato. Nervioso le pregunta a un conocido que tenía a su lado si éste también la ha visto. ¿La viste?
Sí la viste, ¿verdad? Era la parca. Tenía las manos huesudas. El hombre le contesta que no y se le queda viendo extrañado. Mi abuelo insiste y camina entre la gente buscándola, pero ella se pierde entre la muchedumbre. Ahora él se siente aterrado, pues no sabe qué hacer. No cumplió el trato con ella, al no llevar los tamales la noche anterior. Se va rápidamente de aquel lugar en busca de la abuela. Al encontrarla le dice que se tienen que ir muy pronto al rancho. Muy inquieto en el trayecto le dice a la abuela que había visto a la mujer del sueño, que lo saludó y se burló de él. Ella trata de tranquilizarlo, diciéndole que pudo haber sido cualquier hombre disfrazado de los de la comparsa, pero este insiste que no, que estaba muy seguro que había visto su rostro. Llegando a la casa le pide que le aliste una bolsa con tamales y se va para la parcela a esperarla, aunque con temor y todo, pero sentía la necesidad de entregárselos. En el fondo no quería aceptar que ya era demasiado tarde. Ella jamás apareció. Pasan las horas y él aprovecha para trabajar. Ya siendo de noche decide dejar la bolsa con tamales, colgada del mismo árbol donde ella le dejó las monedas. Desde esa noche el abuelo Ignacio ya no fue el mismo, cuenta mi padre. Poco a poco se fue dejando caer en el vicio, como si quisiera olvidarse de algo. Pasaron los meses y él se fue consumiendo más y más. De aquel padre amoroso y trabajador ya no quedaba nada. Tanto así que tuvieron que vender gran parte de las tierras. Mi padre, al igual que sus demás hermanos, fueron creciendo, y algunos ya no quisieron seguir trabajando las tierras. Un día de enero del año 1978, de esos que son muy fríos, el abuelo ya no volvió a levantarse de su cama. Quedó dormido con la mirada fija hacia la puerta, como si estuviera mirando a alguien. Pero en el fondo le daba gracias a Dios de que él ya estuviera descansando, pues ella sabía que él por dentro sufría, y estaba seguro que aquella mujer vendría por su vida en cualquier momento, pues todos ya sabían que no era otra cosa más que la famosa Katrina, quien al no ser respetado su trato, jamás lo perdonaría y pagaría su osadía con la partida del tan querido abuelo. Aún se conservan las 3 monedas de plata, pues nadie nunca quiso gastárselas, ni siquiera el mismo abuelo Ignacio, que tanto las merecía. La historia nos es compartida por el joven Marcos Ortega, originario del estado de Hidalgo, escrita y adaptada por Guerrero de Luz. El trato de la Katrina. La Huasteca hidalguense es cuna de famosas historias y leyendas